parte de Hugo. Me he llevado una gran sorpresa por saber el nivel de expositores que tenemos, lo que habló el ingeniero Rubín, el ingeniero Funes, el ingeniero Morales, propiamente la primera exposición que hizo Hugo, que valga la pena decir que en México, en este boom que tuvimos a raíz de la pandemia de COVID-19, el tema en México considero de gente que se dedica al control de plagas, que empezó como a emprender, como aplicador de desinfectantes, pues se dio exponencialmente. He visto que Hugo últimamente ha tratado de tratar de meter al negocio de verdad y de profesionalizar el tema del control de plagas, que no nada más se le vea como lo estaba diciendo tristemente, como nada más aplica insecticidas y mata ratas y cucarachas. Hay gente muy profesional y creo que Hugo está tratando de hacerlo en esa mentoría que da a diferentes sectores en el control de plagas, que hay gente que hace análisis, que hace estrategias y como digo, no solo mata ratas y cucarachas. Eh, Agradecer a los participantes que han habido hasta ahora por la solidaridad que han tenido con México. Si bien el gobierno mexicano pues ha hecho lo mejor que ha podido, esta iniciativa de vamos a capacitarnos, pero también vamos a hacerlo vía una donación y nosotros vamos a compartir los conocimientos con los casos de éxitos que han tenido en Latinoamérica, con toda la experiencia que ha tenido gente ahorita que están trabajando en España, argentinos, peruanos, etcétera. De verdad que es gratificante. Entrando un poquito ya a mi exposición, va a ser breve. El abordaje que le quería yo dar era que entendiéramos en México y a la gente que se dedica al control de plagas, que de verdad es un trabajo multidisciplinario donde la gente que se dedica al control de plagas de verdad puede aportar al tema de atención de emergencias. En este caso, hay incluso la Ley General de Protección Civil menciona el tema de plagas en la descripción como tal de la ley. Les platico un poquito de mí. Yo soy técnico en gestión integral del riesgo de desastres por la Escuela Nacional de Protección Civil. Soy paramédico rescatista en el ERUM de la Ciudad de México. Tengo una consultoría en gestión de riesgos y desarrollo de trabajo seguro. Eh, de lado, toda la vida, mi familia ha tenido una empresa de control de plagas, entonces me considero un controlador de plagas profesional. La profesión la llevo desde hace muchísimos años. Doy capacitación en manejo seguro de plaguicidas, capacitación en prevención de intoxicaciones para gente que utiliza plaguicidas, primeros auxilios, y bueno, orgullosamente también controlador profesional de plagas. Mi hermano sigue con una compañía y aporto lo que puedo. Cuando vi la convocatoria de Hugo, pues yo levanté la mano para decir, oye, yo creo que yo puedo aportar un poco con respecto a la experiencia que tengo en el tema de gestión integral del riesgo de desastre y bueno, pues de la mano con el tema del control de plagas. Entrando pues ya a materia, eh, en México los agentes, fenómenos naturales como agentes destructivos han existido toda la vida. La densidad de población, la sobrepoblación, degradación ambiental. Este tema de la degradación ambiental lo he escuchado en tres de las ponencias, la primera de Hugo y la del ingeniero Rubín, donde se habla del calentamiento global, donde de verdad está interactuando con todos los fenómenos que pasan a nivel climático, a nivel mundial. El rezago socioeconómico, todos estos en conjunto pues han afectado la vulnerabilidad que tiene México ante ellos. En México vemos protección civil y no todo es sismos. Vemos que los fenómenos de tipo hidrometeorológico son los que más han afectado históricamente a sociedades, a estados de la República
en particular. Por ahí en la presentación tendré un par de ejemplos y mostraré tantos más. Eh, Hay una interrelación de situaciones. Llueve mucho, se interrelaciona con otros procesos, se le llama concatenación. Incluso la concatenación de fenómenos está descrita en la Ley General de Protección Civil como un término que se le da al desastre, que lo cito literalmente, que desastre es el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana. Aquellos provenientes del espacio, esto ahorita lo voy a mencionar porque suena un poco pues como de ciencia ficción, pero lo maneja la Ley General de Protección Civil, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden a la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Esto viene en la Ley General de Protección Civil. La última revisión que se le hizo fue en junio del 2014. Bien, mencionaba yo los fenómenos perturbadores, pero ¿qué son los fenómenos perturbadores? El fenómeno perturbador es un acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable, a población y a su entorno, y transformar su estado normal con daños que pueden llegar al grado de desastre con respecto a lo que les acabo de mencionar. La Ley General de Protección Civil menciona 6 tipos de fenómenos. El más reciente incluido fue el fenómeno astronómico, que es el que les decía que suena como algo de ciencia ficción, y son relacionados con el espacio. Y dices, la verdad es que cuando a los que nos dedicamos a esto, cuando incluyeron este tema de fenómeno perturbador, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a abordar ese tema del fenómeno astronómico cuando pues es como de naves, cohetes, naves espaciales? Y no, ya aterrizándolo un poquito, pues habla, un ejemplo muy claro, son las tormentas magnéticas y solares y algún tipo de gestión que se tiene que hacer para evitar los daños que pueda tener. Sigue estando pues ahí como un issue, como algo que no se puede entender del todo que es un fenómeno perturbador del tipo astronómico, pero está contenido en la ley de protección civil. Los fenómenos geológicos tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Vaya que en Chile saben de eso, vaya que en México sabemos de eso, vaya que en toda Latinoamérica y partes de Europa sabemos de eso, sismos, erupciones volcánicas, estamos propiamente nosotros en el cinturón de fuego, y pues de esto hablan estos fenómenos geológicos. Los fenómenos hidrometeorológicos, estos se generan por la acción de agentes atmosféricos, que son los ciclones, lluvias torrenciales, tifones, huracanes, los vientos, tormentas eléctricas, tormentas de arena. Los desastres mayúsculos que han tocado en México han sido de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. En cuarto lugar, tenemos a los fenómenos químico-tecnológicos. Esto se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivados de su interacción per se de lo que están construidos, y propiamente se refiere a incendios, explosiones, incendios de gran magnitud. Del fenómeno químico tecnológico, el sanitario ecológico y los socioorganizativos son todos los que están creados por el hombre. Es decir, que tenemos esta gama de fenómenos naturales, astronómicos, geológicos y hidrometeorológicos, pero también los generados por el hombre, como los químicos tecnológicos. El, el fenómeno sanitario ecológico, este es el que me va a ocupar un poco más de atención en esta breve exposición, y son los que se generan, lo dice la ley, por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o alteración de la salud. Menciona aquí, las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. Sorpresa, aquí nos podemos subir todos los que nos dedicamos al control de plagas. Y aquí se subieron, sin conocer el tema de protección civil, todos los colegas que se pusieron a desinfectar y que incluso todavía lo siguen haciendo. Su tarea estaba definida como cómo mitigo
los riesgos del fenómeno sanitario ecológico que viene contenido en la Ley General de Protección Civil. En esta clasificación se ubica la contaminación del aire, del suelo y de los alimentos. Entonces, creo que el aporte mayor, los controladores de plagas urbanas y los controladores también de plagas agrícolas, pues empata perfectamente con esta descripción de fenómeno sanitario ecológico. Y por último, también contenido en la Ley General de Protección Civil para México, habla de los fenómenos socioorganizativos. Estos son de origen humano y que pueden ser por errores o por acciones premeditadas, perdón. Siempre se dan en el marco de grandes concentraciones, como las grandes migraciones que hemos tenido, como cuestiones donde se junta mucha gente incluso para ver un partido de fútbol, para alguna peregrinación. Acabamos de tener una muy importante en México hace un par de días, la Virgen de Guadalupe, donde asisten más de 5 millones de personas en menos de 24 horas y se puede convertir en un problema y está contenido también en la Ley General de Protección Civil como fenómeno socio-organizativo. Hablando de esta concatenación eventos, me permití solo tomar en la historia general fenómenos perturbadores en México los que considero pueden ser los más importantes de un evento hidrometeorológico que se convirtió posterior en otro. La inundación de Villahermosa en el año de 2007. Año de 2007, Tabasco y Chiapas ocurrieron grandes inundaciones por un frente frío, se generaron gran cantidad de lluvias, hubo un total de 500,000 damnificados, propiamente estaba inundado el 60% de todo Villahermosa y del municipio de Centro Tabasco, se desbordó el río Grijalva. Posterior hubieron situaciones de contención para que ya no se estuviera repitiendo esta situación, pero posterior a la inundación, posterior a que estuvo inundado 4 o 5 días y que ni siquiera había opción para entrar a la ciudad, porque bien recuerdo que incluso los rescatistas que salieron de la Ciudad de México tuvieron que ingresar en lancha porque la carretera estaba completamente inundada y no se podía accesar de manera normal por la gran cantidad de agua y el desbordamiento de los ríos. En el Centro Nacional de Prevención de Desastres mencionaba que existieron más de 4,000 millones de pesos en pérdidas, en el impacto socioeconómico, porque se inundaron tanto las casas, cultivos, hospitales, etcétera. Posterior hubo ya el abordaje sobre temas de salud, que era ya una concatenación de las primeras lluvias, porque al final las lluvias cayeron, inundaron, pero posterior ya hubo otro tipo de problemas. Se causó daños a la infraestructura, no había energía eléctrica, hospitales dañados, se contaminaron los ríos con la propios desechos de la ciudad, los alimentos y bueno, todos los hábitats naturales. Posterior, en el 2005, el huracán Vilma estuvo lloviendo sobre todo Quintana Roo. Fue tan grande la cantidad de lluvia que ya no se alcanzó a permear en el agua, yéndose al suelo. Estuvo estacionado alrededor de 4 días lloviendo constantemente. Evidentemente llegaron vientos huracanados que del 2005 no se tenía la infraestructura que tiene hoy el día Cancún, no sabían qué era daño que podía causar un huracán y a raíz de eso se tomaron algunas medidas. La cantidad de agua que cayó fue tal que desbordó la laguna Michuté y se juntó con el mar. Entonces también se contaminaron pues todas las cisternas que tenían los hoteles, las calles, hospitales,
no hubo energía eléctrica. Sin embargo, considero que este fenómeno perturbador de tipo hidrometeorológico marcó la diferencia en el cómo voy a abordar una emergencia con respecto a un huracán en el área de Cancún. El área de Cancún, Quintana Roo, Playa del Carmen, Tulum van sobre ese tenor. Pero hoy día estoy casi cierto que si el mismo huracán Otis o el mismo huracán Vilma pudiera tocar en Cancún, no va a tener la misma destrucción porque de verdad ahí sí tuvieron una lección aprendida y tienen algunas situaciones en planes de atención y respuesta a emergencia y en el prevenir qué es lo que me puede pasar diferente a Acapulco. Habla que se estiman los daños materiales, ascendieron a más de 18.773 millones de pesos. A Hugo le va a encantar la cifra por el tema de continuidad de operaciones y de resiliencia que manejó al principio de esta exposición. Y creo que este caso de Vilma en el 2005, pues efectivamente creo que es de las lecciones aprendidas solo por la comunidad de Cancún, que definitivamente pues no se perdió hacia el lado de Acapulco. Huracán Noticias Acapulco Guerrero. Mencionan datos oficiales que impactó al 98% de las viviendas y al 80% de los hoteles en Acapulco. 65% de la costa estuvo afectada, le ganó en algunas regiones el mar, pues propiamente se salió y destruyó algunos restaurantes que estaban en la costa, esos ya no se van a recuperar, y bueno, habla de 4.685 hectáreas y daños en 865 kilómetros de carreteras en todo Acapulco. Todos recordarán que las primeras horas, pues era imposible llegar a Acapulco por las afectaciones que hubo. Hay una firma importante en desastres naturales y guerras que dice que los daños alcanzarían más de 14.000 millones de euros y que por lo menos 3 millones de personas se vieron afectadas. Toda la población, o el 95%, entiendo que la población que vive en Acapulco se dedica de alguna manera al turismo. No hay fábricas, no hay, o hay muy pocos centros de distribución, que no sean de refrescos la mayoría, pero todos tienen algo que ver con el turismo, entonces esta afectación era importante. Eh, ¿Qué fue también importante y un fenómeno que hizo que se concatenara con otro fenómeno? Las propias condiciones del clima. Acapulco de verdad hace calor, las afectaciones al suministro de agua, que no había energía eléctrica para hacer funcionar las bombas, incluso las bombas que dan, ni siquiera las bombas internas de las propias casas o de los hoteles. Las bombas que sacan agua de los pozos no se podía generar, y entonces entraron ya en condiciones de higiene importantes porque no había manera de hacer funcionar las bombas, que no fueran algunas que estaban funcionando con diésel o con gasolina. Eh, Acapulco considero en la época moderna que es el ejemplo perfecto de la concatenación de eventos, donde entonces se estaban juntando algunos otro tipo de fenómenos, incluyendo por ahí, y también se habla mucho del tema de la gobernabilidad, que también ya se tiene que ver en temas de protección civil, porque pues ni siquiera había policías que estuvieran cuidando pues las propias calles. Este Otis pues es el ejemplo claro de cómo se interrelacionan los diferentes fenómenos perturbadores que marca la Ley General de Protección Civil y que se tiene que trabajar desde hace mucho. Protección Civil en México, lo que estaba hablando Hugo sobre la ISO de gestión de riesgos, y habla mucho las ISOs de administración, es lo que hace Protección Civil. Tiene que hacer análisis sobre qué me puede afectar, eh,
cómo puedo salir mejor librado y cómo puedo llegar a la continuidad de operaciones de la manera más rápida. De eso se trata Protección Civil, de va a pasar algo, lo voy a esperar, me voy a prevenir y voy a tratar de que me haga el menor daño para continuar con la operación, ya sea seguir vendiendo, hospedaje, etc, 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 etc. No me deben de afectar plagas, no voy a cerrar eh, mi hotel porque tengo un ataque de chinches, como pasó en el Mundial de Rugby en Francia, que tuvieron que cerrar algunos hoteles y Airbnb. No debería de pasar en México. Y las afectaciones, como también lo mencionaron con anterioridad en el tema de COVID-19, también nos habla de protección civil. Desafortunadamente en México, la directriz de protección civil hoy día está recargada en el ejército y entonces le están cargando de situaciones que él tiene que resolver cuando hay un órgano especializado en esto y que bien podría coordinar las cuestiones de reconstrucción, cuestiones de censos, cuestiones incluso hasta económicas, porque hay protección civil en su estructura, en su ley, en su espíritu, también habla de fondos que se tienen que destinar para salir menos librado y para continuar rápidamente con las operaciones, que es lo que más nos afecta a países en economías en desarrollo, como le mencionan ahora. Todo lo que hablan las ISOs de administración de riesgos, las ISOs de administración, pues Protección Civil en México lo tiene contenido. Desafortunadamente, pues no le ha dado en estos últimos años el peso necesario, pero de verdad hay gente que estudia mucho y que lo podría haber hecho de manera correcta. Hoy día ni siquiera tenemos, con respecto a Acapulco, una comisión que hable sobre la reconstrucción, no se ha eh, mencionado a ninguna persona que vaya a encabezar ese tipo de situaciones. Bien, les voy a platicar cuáles fueron las medidas de mitigación de riesgo sanitario posterior a Otis y incluso por aquí voy a tocar el tema de control de plagas. ¿Qué hizo Protección Civil tratándose como un plan, incluso era un efecto de seguridad nacional? Se subieron ahí varios actores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el propio Ejército, Guardia Nacional y bueno, los gobiernos municipales. Se hizo supervisión de refugios temporales, COFEPRIS, que nos suena mucho en México la COFEPRIS porque es la que nos da nuestra licencia de controlador de plagas o de responsable sanitario. Realizó la supervisión de refugios temporales para garantizar que las personas tuvieran acceso a agua potable. Se hacían desinfecciones con cloro y con algunos otros productos específicos y creados ex profeso para desinfecciones en los propios albergues y que, bueno, tuvieran las condiciones sanitarias adecuadas. Por ahí hay un par de empresas que participaron. No era el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, que pertenece a la Secretaría de Salud, que son los que se encargan de fumigar, que ellos eran los que estaban haciendo desinfecciones patógenas en los baños de las escuelas que organizaron como refugios temporales. Eh, el Centro Nacional de Control de Enfermedades, el SENACE, pertenece a la Secretaría de Salud, les decía, se dedicó a fumigar, se dedica a fumigar, siguen ahora todavía casi todas las noches haciendo fumigaciones perimetrales para evitar brotes de dengue, zika y chikungunya. Sabemos que en este tipo de situaciones las estadísticas nunca son del todo ciertas, pero hasta el día de ayer se contabilizaban 778 personas enfermas de dengue, aumentó casi un 50% del primer corte de caja que hizo la
gobernadora Salgado, que hablaba únicamente ella de 253. La Secretaría de Salud Estatal mencionaba 694 temas y perdón, casos, y el día de ayer ya se pusieron de acuerdo en el tema y pues mencionaron que solo en Acapulco hay 778 eh, personas con dengue detectado, porque se necesita llevar todo un proceso para saber si efectivamente tienes dengue. Solo están haciendo un tratamiento muy tópico con paracetamol y la gente se está pues propiamente cuidando en su casa. Los casos más complejos, pues sí, efectivamente ya lo están atendiendo en el hospital del ISSSTE, donde tiene un piso dedicado solo a casos de dengue. Aquí el Centro Nacional de Control de Enfermedades hizo, insisto, tiene esa campaña permanente de fumigación, estuvo entregando también repelentes. La gente se quejaba mucho de los primeros días cuando veías alguna entrevista de habitantes en Acapulco, se decían, es que los zancudos nos están picando mucho. Todas las noches podías ver, porque yo lo vi porque fui a hacer una evaluación de riesgos de un par de clientes que tengo. La gente todas las noches que se quedaba fuera de sus casas quemaba basura, para tener ese control de basura, pero el humo hacía que se fueran los moscos para que no los picaran. Era ese tipo de control que la propia gente que lo sabía antes que llegara la gente que se dedica a fumigar, y con eso estaban ahuyentando a los moscos. En el análisis que se hizo, se encontraron también que habían roedores que podían contaminar los alimentos, porque al final pues hasta de los roedores se llevó se llevó su casa, se inundó y tenían que estar saliendo a encontrar alimento a otros espacios. La educación en salud, se brindaron pláticas y talleres de educación a la salud a toda la población afectada, se estuvieron dando pláticas de control higiénico de alimentos, se promovía la higiene personal y ambiental y para prevenir propiamente la propagación de enfermedades. Se les estaba enseñando cómo se tenían que desinfectar en las despensas que estuvieron mandando personal de Marina, del Ejército y de la Cruz Roja. Iba en algunos casos una botella de cloro para tratar de contrarrestar esas enfermedades y se le estaba dando cuáles eran las cantidades correctas para desinfectar. En el tema de atención médica, se dio atención médica gratuita a todas las personas. Hubo un tema de gratuidad que todas las que lo requerían, incluyendo pues propiamente la atención a enfermedades respiratorias, porque recordemos que tanto influenza como COVID sigue rondando en nuestra sociedad. Las diarreicas, por supuesto, por el tema de agua contaminada, todo esto lo estaban atendiendo en todos los hospitales de salud. Aquí también, en este caso en particular, entra una situación que los controladores de plaga también creo que se pueden incluso subir al tema. En temas con respecto a la remoción de escombros y a levantar lo que había llevado el viento del huracán, existieron casos en particular de gente que lo picaron alacranes y que terminaban en el hospital y hablaba de la atención médica. Yo recuerdo un par de casos de, hubo, tuvo que haber un traslado en helicóptero, de los helicópteros que había destinado el gobierno, de la ciudad de Acapulco a la ciudad de Chilpancingo por la picadura de un alacrán. Un menor de edad, 12 años, estaban haciendo remoción de escombros de su casa y sufrieron una picadura. No sabían qué tipo de víbora que lo había picado o mordido. eh, no tenían propiamente en ese momento ni el antiofídico ni las condiciones para atenderlo y lo tuvieron que volar a la ciudad de Chilpancingo y posterior a la Ciudad de México. Las picaduras de alacranes se incrementaron
importantemente y creo que los controladores de plagas, pues ahí tendríamos un poco más de área de oportunidad, área de trabajo, tratando de atacar este tema. Bueno, además de estas medidas, se llevaron a cabo otras acciones para mitigar el riesgo, como la limpieza de escombros, la reparación de la infraestructura dañada, electricidad, y estas acciones fueron necesarias para restablecer las condiciones sanitarias adecuadas en la ciudad. Dicen el gobierno que todas las medidas anteriores, las que les estaba contando, al parecer fueron efectivas, tanto en la prevención de enfermedades y la protección a la salud posterior al ciclón. Sin meterme en temas muy políticos, ellos manejan otros datos. Eh, yo les puedo decir que cuando llegué a la ciudad de Acapulco me preocupó la falta de gobernanza, me preocupó que no había agua, me preocupó que no había pues cloro ni siquiera para limpiar todo lo que había generado el ciclón y que estaban en un desamparo total porque no sabían qué atender. O atendían a toda la gente que estaba en la zona costera, en la zona diamante, en el Acapulco Viejo para recuperar sus fuentes de trabajo, o volteaban hacia sus casas para techos, vidrios que se rompieron con el efecto de los objetos que estaba levantando el viento. Al final fueron 3 días de incertidumbre total porque de verdad la gente no sabía qué hacer, si regresar a limpiar a su trabajo o quedarse a limpiar en su casa. En este gobierno de otros datos, ellos dicen que se han mejorado las condiciones de salud, incluso menciona que a partir de el 15 de diciembre que inicia la temporada de vacaciones, ya se pueden regresar a las actividades, lo cual sí es cierto, de verdad me da mucho gusto. Les mencionaba que solo mencionaron 778 personas con temas de dengue, no se habían mencionado tantas defunciones, si no me recuerdo, solo eran 10 defunciones. Se estaba atacando el problema de vectores, lo cual creo que a nuestro gremio pues nos debería de dar gusto porque entonces quiere decir que lo están haciendo de manera correcta. Y bueno, los controladores que estaban trabajando allá seguramente también participaron en esta situación. ¿Cuál es el reto que yo le veo? En tema de protección civil, mejorar el sistema de alertamiento temprano. Mejorarlo desde monitoreo con aviones específicos, con globos específicos. Eh, Han retirado mucho dinero a los temas de los institutos de investigación, por lo cual dependemos definitivamente del Centro de Huracanes de Estados Unidos. Toda la información que llega viene de la NOAA, no estamos generando información. Tenemos el sistema de información y alertamiento temprano que le está llevando la Marina, pero la Marina y el Ejército están metidos en muchas cosas, metidos en hacer trenes, metidos en hacer aeropuertos. En estos 4 años han hecho 4 aeropuertos, entonces han dejado algunas situaciones que antes les correspondía, como el sistema de alertamiento temprano por parte de la Marina, y a mi particular punto de vista creo que hace falta investigación para mejorar este sistema de alertamiento temprano. No es posible que no tengamos un sistema de alertamiento temprano, si no lo tenemos en sismos, que no sean los postecitos que están en la Ciudad de México, pero para costas, para tsunami, para este tipo de ciclones, no tenemos un sistema de alertamiento temprano, nos queremos hacer siempre por televisión y por radio, cuando lo primero que se va ante vientos huracanos es la energía eléctrica, entonces nos vamos a quedar sin ese tipo de comunicación. Falta mejorar el sistema de alertamiento temprano, falta investigación en el tema propiamente de la prevención. Falta revisar todo el reglamento constructivo que hay en Acapulco. Yo les mencionaba Vilma 2005. ¿De verdad
Cancún, yo estuve viviendo un tiempo en Cancún. Todos saben qué hacer cuando viene un ciclón. Veracruz, todos saben qué hacer cuando viene un norte. O tapían, o todos los espectaculares en Veracruz están hechos de lona, entonces viene un huracán y inmediatamente van unos trabajadores, quitan el espectacular, lo guardan un par de días y lo vuelven a subir. Y así lo pueden hacer en un mes 4 veces, ¿eh? Quitan la lona y la vuelven a poner. Y son espectaculares de gran dimensión. Cancún tienen cortinas anticiclónicas, lo que permite, definitivamente no ante los vientos huracanados que llegaron, eh, pero hace que la cortina anticiclónica, que no tienen en Acapulco, ninguna de las casas en Acapulco, porque es una ciudad muy vieja, no tiene ese tipo de tecnología, hace que si pensando en una hoja de palma, la levante, choca contra la ventana sin protección, va a romper los cristales y entonces ¿qué va a pasar en donde rompió el cristal? Que se va a meter el agua y que se va a meter el viento y va a seguir haciendo daños. Si hubiera una cortina anticiclónica, yo estoy casi cierto que los daños hubieran sido menores. Caso aprendido en Vilma en el 2005 en Cancún, la mayoría de las casas tienen mallas anticiclónicas y cortinas anticiclónicas. Creo que es momento que Acapulco voltee a ver su infraestructura con respecto a tema de fenómenos hidrometeorológicos, ciclones y huracanes, porque tienen otro problema también muy grave, es la brecha de Guerrero, y entonces ellos estaban esperando que un sismo los afectara y creo que se les olvidó que estaban viviendo por costumbre frente a la costa y que no les iba a afectar porque la mayor afectación que habían tenido, recuerdo Ágata en el 2021 y la tormenta Ingrid y Manuel que los inundó como por 2 o 3 días, hubo algunos daños. Bien recuerdo uno de los daños peculiares que hubo en la tormenta Ingrid y Manuel, es que en el centro comercial de la isla, que hoy quedó completamente destruido por el huracán, en esa ocasión tuvimos algunos daños, pero 2 días después, uno de los daños particulares fue que cuando se estaba haciendo la limpieza para ya operar nuevamente, mencionando la continuidad de operaciones, cuando toda la gente estaba limpiando, se dieron cuenta que en el lago o en este especie de río que pasa en el centro comercial de la isla, había un cocodrilo nadando pues ahí, en medio de las tiendas, entonces tuvieron que cortar las operaciones de limpieza para entonces capturar al cocodrilo y llevárselo, cocodrilo, lagarto, no sé cuál sea la especie, y tuvieron que llevárselo. Pues propiamente, esta era mi breve exposición. Agradezco la invitación a Hugo, agradezco a ustedes mismos el tiempo de su atención. ¿Qué me gustaría? Seguir viendo la profesionalización de controladores de plagas, que se queden con la convicción que son verdaderos agentes de cambio en la prevención de vectores de enfermedades y que tienen un impacto positivo en la salud a nivel mundial. De verdad creo que nos deberíamos de creer ese tipo de impacto positivo que tenemos en la salud a nivel mundial. Creo que el efecto positivo que tuvieron algunos eh, aplicadores dando capacitación, haciendo unas aplicaciones cuestionables, porque no hay algunos detractores de si funcionaban o no las desinfecciones patógenas que se hacían, porque no tienen algún efecto a largo plazo, pero creo que pudiéramos llegar a un camino de profesionalización. Por mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente, Hugo, y pues yo estoy a sus órdenes.